Bien, hablemos de las células. ¿Qué es una célula? ¿Cuándo llamamos a algo célula y cuándo no? Bien, la verdad es que las células son estructuras complejas que tienen obviamente ciertas funciones y ciertas características. Si pudiéramos resumirlas, yo te podría dar un tip, que es al que yo llamo, y bueno, en realidad no es de mi autoría, así que al que llaman varios profes de biología, las 3 M's. ¿Qué son las 3 M's? La primera es membrana plasmática. La segunda es metabolismo. La tercera, material genético. Si una estructura tiene estas 3 cosas, ya podríamos hablar de una célula. Por ejemplo, los virus carecen de metabolismo propio, por eso no clasifican como células. ¿Ya? La membrana plasmática es la que va a tener la función de delimitar la célula, que no sea una cosa así como etérea, que está por todas partes, no. Restringida, en un solo lugar. Eso es la membrana plasmática, que nosotros, cuando se ocupa en la célula, le llamamos membrana celular. El metabolismo son todos los procesos que tiene la célula para su automantenimiento. Y el material genético, por supuesto, es la información que va a tener esta célula para poder realizar todo lo anterior. Entonces, las células tienen estas 3 características básicas que te pueden ayudar mucho como ayuda a memoria para identificar o no si algo es una célula. Pero obviamente dentro de esto hay tantas cosas. El hecho de poder reproducirse, de poder moverse, de poder autorregularse, de poder definirse respecto del medio distinto, porque por dentro las células pueden ser muy distintas a donde ellas están. La capacidad de interactuar con otras células, la capacidad de responder a estímulos. Todo eso lo podemos resumir en estas 3 cosas. Sobre todo lo que es metabolismo, que son las funciones generales de la célula. Entonces esto te va a ayudar. La célula, hasta la actualidad, es considerada como la base estructural y funcional de los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres vivos están formados por células y funcionan gracias a las células. También se considera la unidad genética. Todas las células provienen de otra célula. Y nosotros obviamente también proveníamos de células, ¿cierto? Las de nuestro padre y nuestra madre, donde se juntaron y nos formaron nosotros, que fuimos un cigoto en algún momento. ¿Ya? Entonces, todas esas características son importantes de la célula, que tú las entiendas, que la célula finalmente es el motor. Y esa celulita, esa unidad de trabajo, va a tener funciones que no son tan raras. ¿Ya? Todas las cosas que funcionan tienen objetivos. La célula tiene un objetivo: reproducirse y vivir. Esos son los 2 objetivos que podría como resumirte que tiene una célula. Entonces, para eso va a tener que trabajar muchísimo y organizarse de tal manera que pueda hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces va a tener zonas de trabajo, van a haber zonas que van a hacer la parte de administración de la célula, que le van a decir al resto de la célula qué hacer, la parte líder. Pero hay otras que van a hacer la parte de producción, van a trabajar, van a decir voy a hacer esto otro. Entonces la célula es altamente compleja, no la mires a menos porque es chiquitita, es impresionante y podemos aprender mucho de ella. Bueno, ¿qué tipos de célula hay? Aquí entramos a algo que se llama taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos. Entonces, la clasificación más grande justamente tiene que ver con 2 grandes grupos de tipos de células. Por lo menos hasta ahora lo estamos clasificando así. La taxonomía es algo que va cambiando en el tiempo. Así que puede que este video quede out en unos años más. Bien, tenemos 2 grandes grupos. Tenemos los procariontes, las células procariontes, y las células eucariontes. Entonces, las células procariontes, por su parte, van a tener una estructura muy sencilla. ¿Ya? Nosotros la vamos a ver más adelante, pero es muy sencilla. De hecho, te la voy a mostrar ahora para que la puedas ver en pantalla. Bueno, aquí podemos ver una célula eucarionte. Perdón, procarionte. Entonces te puedes dar cuenta que primero es bastante sencilla porque
De hecho, la que está representada en este dibujo es una de las más complejas que nos podríamos imaginar. ¿Qué cosas tiene? Bueno, tiene un material genético, tiene su membrana y tiene su metabolismo, que lo podemos identificar gracias a la presencia de estas pelotitas que están aquí, que son ribosomas. Entonces, podemos identificar que el material genético de los procariontes se encuentra disperso, no se encuentra delimitado. Y en realidad, así con toda la estructura interna de los procariontes. Los procariontes no presentan membranas internas, no presentan organelos, solo presentan complejos supramoleculares. Entonces vemos material genético disperso, pero no restringido por membranas. También vemos algunos ribosomas, ¿cierto? Luego la membrana plasmática, que siempre todos los procariontes tienen, una pared celular, ¿ya? Que está hecha de peptidoglucano en el caso de los procariontes, y una cápsula que no la tienen todos los procariontes. Esto es opcional, ¿ya? También es opcional la presencia de uno o más flagelos y también de los pili o las fimbrias, que son una estructura muy similar a las pili pero con otra función. Entonces ahí podemos ver que estas células son muy sencillas en relación a las que vamos a ver ahora, que son las eucariontes. Podemos añadir a las procariontes que hay dos grandes grupos. Tenemos las arqueas y las bacterias. ¿En qué se diferencia un grupo de otro? Bueno, según la teoría evolutiva se cree que las arqueas pudieron haber llegado antes, y antes se creían que eran extremófilas, es decir, que vivían solamente en ambientes muy extremos como mucho calor, mucha salinidad, mucho frío, ¿ya? Y es cierto, tienen esa capacidad, pero también viven en lugares súper comunes como nuestra microbiota intestinal, así que no son tan extremas, o sea, hay unas muy extremas, pero no todas. ¿Y las arqueas en qué se diferencian de las bacterias? Que fundamentalmente tienen rutas metabólicas, o sea que su proceso metabólico es distinto. Entonces, como tienen esas propiedades distintas, se separan en dos grupos. Pero si tú las miras, así como en un microscopio o algo así, la diferencia no va a ser tan grande, ¿ya? Bueno, obviamente las arqueas son más difíciles de registrar porque están en ambientes, la mayoría, más difíciles de acceder también. Las bacterias, por su parte, están en todas partes. Tu mano, tu boca. Muchas bacterias en tu boca, muchísimas. Millones en un ml de saliva. Pero uno a veces piensa que las bacterias son todas malas y no es así. La mayoría de ellas son buenas, te ayudan, sin ellas no serías nadie. ¿Ya? Están en todas partes ayudándonos a tener algunos alimentos, así que incluso en tu estómago, o sea en tus intestinos, ayuda a producir algunas vitaminas como la vitamina K, que es clave para nuestro cuerpo también, por ejemplo en el proceso de coagulación. O sea, realmente bacterias hay que amarlas. Aunque haya un grupito así como que se puso rebelde, no importa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos grupos de procariontes. Son células sencillas. ¿Por qué reciben el nombre de procariontes? Cario es la envoltura nuclear. ¿Qué acabamos de decir de ellas? Que las procariontes no tienen envoltura nuclear. Por tanto, pro significa previo, como antiguo, antes, básico. Hace referencia a varios conceptos. Pero básicamente nos indica que es sin esta carioteca, sin esta envoltura nuclear. Por cierto, carioteca viene, y cario y todo eso viene de... ¿no es? No me acuerdo. Lo diré en el próximo video. Bueno, eucarionte por su parte, ya tenemos una variedad mayor, son células mucho más complejas. Y primero te voy a mostrar más o menos cómo se ve en comparación a la otra. Así que te va a salir en pantalla. Bueno, aquí tenemos una célula eucarionte entonces. Esta célula eucarionte es hipotética porque en realidad tiene de todo. Y la verdad es que cada célula eucarionte va a ir teniendo, según el grupo al que pertenezcan, algunas diferencias. Pero lo que sí quiero que tú veas es que acá tenemos, por ejemplo, un núcleo muy definido y que además estamos llenos de estructuras membranosas por dentro. Además, bueno, aquí vamos a ver que hay varios tipos de capas también que pueden cubrir a los eucariontes, pero lo más importante que debes recordar es que tienen envoltura nuclear y además otras
organelos que son membranosos dentro. Esas son las dos grandes diferencias que tienen que hacerte reconocer rápidamente entre una célula procarionte y una eucarionte. Vamos a clasificar ahora. Eu significa verdadero y cario ya te dije que se refiere a la carioteca, a la envoltura nuclear. Entonces, eucarionte serían células que sí tienen esta envoltura nuclear. ¿Qué células tienen esta envoltura nuclear? Hay 4 grupos principales. Tenemos los animales, como tú, como yo, las plantas y otros 2 grupos que son menos mencionados, pero que igual son súper importantes. Que tenemos acá a los fungi, a los hongos, ¿cierto? Bueno, aquí Plantae, reino Plantae, Animalia. ¿Ya? El reino fungi, que son los hongos, y los protozoos. ¿Ya? Esos 4 grupos son parte de los eucariontes. Acá es relevante mencionar que dentro de los eucariontes hay diferencias, no todas las células son iguales. Por ejemplo, presentamos paredes celulares en plantas y fungi y son de distinta naturaleza, ¿ya? Los protozoos, por su parte, son súper complejos. La mayoría de ellos son unicelulares y tienen estructuras que los otros no tienen y son súper increíbles porque tienen que lograr hacer todo lo que hacen otros organismos que podemos ser así multicelulares y que nos organizamos para hacer las cosas en una sola célula. Entonces, realmente los protozoos son increíbles. Y bueno, nada más decirte que ahora en los videos siguientes vamos a estar estudiando las distintas estructuras celulares para que le pongas mucha atención y así puedas no solo reconocer las diferencias entre ellas, sino también saber cómo funcionan, para qué sirven y obviamente responder muy bien tus preguntas. Así que nos vemos en los otros videos.